Hola, ¿cómo están? Bueno, ya vamos terminando, ya vamos por la clase número 7. Les recuerdo que nos queda una más de parte teórica y después ya comenzamos con la parte práctica. Bueno, hoy vamos a tratar la vida y la muerte y también las enfermedades. Es un tema que por ahí nos duele mucho, que le tenemos miedo, pero uno de las cosas las tiene que enfrentar, no las tiene que dejar de lado para no hablar, las tiene que enfrentar. Entonces hay enfermedades que pueden ser físicas, mentales, puede haber suicidios. Dentro del suicidio siempre es que hay algo en la cabeza que está perturbando, algo que está molestando. Entonces uno no soporta más la realidad y se cree que quitándose la vida va a solucionar algo. Entonces va a sacarle el problema a otra persona, ¿sí? En la constelación se ve desde dónde comienzan, desde dónde comienza la raíz del problema, la raíz de la implicación. Recuerden que nosotros como terapeutas nunca debemos juzgar, no es nuestro papel. Nuestro papel simplemente es aquel, el de interpretar lo que se va sintiendo en la escena y ser ajenos, o sea, no podemos aportar ideas. Lo que podemos hacer es simplemente hacer algunas preguntas y no somos sanadores, sobre todo. La persona se sana sola porque en cada constelación va a aparecer la implicación, el problema. También hay que recordar que hay las lealtades que aparecen en una constelación son por amor mágico, ¿sí? Me pongo en el lugar tuyo. Hay un suicidio y cada 2 o 3 generaciones va a haber un suicidio. Hay alguna enfermedad y por lealtad inconsciente, obvio, voy a adoptar esa enfermedad también. Todo es inconsciente, nada de esto se hace consciente, sino no sucedería. Entonces, ¿qué hago? Ese amor mágico hace que yo me ponga en el lugar tuyo, debido al vínculo, debido al amor que uno le pueda tener a esa persona, que puede ser un tío, una sobrina, mamá, papá, no sé. Los vínculos son muy poderosos dentro de lo que es la familia y cuando el vínculo es muy bueno, existen esas lealtades, ¿sí? Entonces, hay veces que inconscientemente se comparte ese destino, la desgracia, la enfermedad o quizás hasta la muerte, porque nos ponemos en el papel de la otra persona. Entonces, ¿qué hacemos? Inconscientemente tomamos el destino de esa persona. Entonces, seguramente será porque dentro del clan nadie sanó esa situación. Entonces, la persona que toma esta implicación para su vida propia es como que no tiene resueltas las cuestiones que sucedieron en el clan, entonces se siguen repitiendo. Hay veces que tenemos el deseo de seguir el camino por amor al otro. Entonces, lo que se presenta desde chico se inculca y se manifiesta, porque es como que uno de chico va programando la vida del adulto inconscientemente. Entonces, por eso hay veces que sintiendo tanto amor hacia una persona, uno puede seguirla inconscientemente por una lealtad. Hay que tener en cuenta que a veces cuando llegan algunas enfermedades, la ciencia puede dar el remedio, pero hay veces que dentro de lo que es la medicina holística, o sea, la que abarca en la totalidad de la persona, eh, como nosotros, que abarcamos a la persona buscando la raíz del problema, es como que la ciencia por ahí no llega a la raíz. La raíz la encontramos nosotros por medio de la persona que viene a constelar. Entonces la medicina muchas veces nos da un remedio, una batería de remedios, análisis para poder encontrar la cuestión, pero si uno no encuentra la raíz, es muy difícil que uno pueda sanarlo y que esa implicación no continúe dentro de lo que es el sistema familiar. Entonces, según dice Hellinger, dice que acompañamos a la par a la enfermedad, ¿sí? Siempre y cuando la persona que viene a constelar quiera que uno la acompañe, porque puede ser que la persona diga, bueno, yo no quiero que me acompañes más, no quiero hacer constelaciones, no quiero,
volver porque de ahora en más voy a ir a un médico y el médico me dará la sanación. Bueno, bienvenido sea, porque cada uno tiene que tomar el camino con el cual se sienta más cómodo o se sienta más arraigado. Hay personas que no quieren acercarse a lo que es una constelación y se la respeta, porque yo no soy un sanador, y que eligen la medicina tradicional como un escape, como lo que es, ¿no? Que nos va a curar, pero nos va a curar el físico, pero el alma no, porque en el alma, en el inconsciente, seguimos teniendo la raíz del problema en cuestión, que lo vamos a seguir trasladando a nivel del clan, ¿sí? A medida que pasan los años, seguramente alguno va a repetir la enfermedad o el suicidio o la implicación con la cual la persona viene a constelar o tiene un problema. Hay que respetar el alma del paciente. Se constela, hay que buscar la raíz. Y si la persona está grave, cuando ya vemos que no tiene ninguna solución porque está muy avanzado, lo único que podemos hacer es acompañar desde el respeto. Hay enfermedades que no tienen cura y se pueden constelar. Y si el paciente ya no tiene cura, o porque es como que está en resistencia, como que no entiende lo que le está pasando, nosotros simplemente acompañamos o nos corremos a un costado, depende de lo que quiera el paciente. Nosotros no sanamos a nadie, ayudamos, acompañamos y lo más importante es estar como terapeuta. Pero a su vez, nosotros como terapeutas no debemos tener miedo a la muerte. Recordamos que la muerte es pasar a otro plano, pero bueno, no tenemos que tener miedo a la muerte porque no vamos a vivir eternamente. Entonces siempre lo que vivimos en la tierra tenemos que tratar de sanarlo para llegar a un segundo plano desde desde otro tema, desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque estaríamos contentos de haber podido sanar las implicaciones que hay dentro del clan familiar. Nosotros no salvamos a nadie. Cada persona es la única que se puede sanar. Porque cuando uno vibra en el amor, para hacer visible que esto suceda, las cuestiones fluyen solas, aparecen las implicaciones de cualquier manera. Entonces, lo importante es acompañar al paciente y si esto no le sirve, entender que uno no puede sofocarlo, ahogarlo o insistir. Es el paciente quien tiene que acudir a nosotros. Y si él decide por la medicina, bueno, dejarla porque esa persona lo eligió. Yo no tengo que ponerme como obligación, yo debo sanar a esta persona, porque quizás no sea lo que la persona está buscando, entonces no me tengo que sentir frustrada, no soy sanadora, entonces como terapeuta holística no debemos sentirnos eh, presionados por ese tema. Ayudamos al paciente desde la humildad y solo somos terapeutas. Ayudamos, para eso estudiamos, para eso nos preparamos, pero también tenemos que corregir el hecho de decir que, bueno, descartar el ego, como veíamos del ego al corazón, descartar el ego de descentrarme y saber que en ese momento quien es importante es mi paciente, la persona que viene hacia mí. Entonces, yo no tengo por qué sentirme frustrada si esa persona no elige lo que yo le estoy mostrando, ¿sí? Bien, la enfermedad es una señal de que dentro del clan familiar hay algo que no estuvo bien. Hay alguien que fue excluido, hay alguien al cual no se lo tuvo en cuenta, entonces se lo olvidó. Entonces lo que vemos a menudo es una lealtad hacia esa persona, hacia ese miembro. Las enfermedades vienen a anunciarme algo. No es que vienen, la enfermedad no es la que en sí interesa. Lo que interesa, que uno tiene que buscar dentro de uno, es qué está pasando con mis emociones. ¿Qué gota rebalsó el vaso de esa emoción para que yo en este momento esté enfermo? ¿Qué gota rebalsó el vaso para que en este momento mi salud no sea la mejor? Entonces, quizás analizando dentro de uno, podamos encontrar la raíz del problema, sanarla, decir las frases para ayudarme y repetirla muchísimas veces hasta poder sanar de raíz esa cuestión. Entonces, hay que tener en cuenta de que las enfermedades vienen a enseñarme, ¿no? A las dolencias hay que interpretarlas porque hay un hecho que debo resolver en mi vida. Y esto contribuye a que tengo que entender que esa enfermedad viene a anunciarme que necesito un cambio en mi vida.
un cambio para recuperar lo perdido. Entonces hay algo que tengo que resolver. Entonces decir, sí, este es el problema, tengo que visualizarlo, entenderlo y tratar de eh, masticarlo, tratar de sacarlo, hasta que con la frase sanadora, repitiéndola muchas veces, logre sacarla de mi inconsciente. Entonces esa lealtad se rompe y esa enfermedad puede desaparecer. Entonces, ¿qué pasó? Sané el clan familiar y sané yo mismo. ¿Mm? Entonces, hay que decir, si estás acá, te veo, ¿qué me querés decir? Enfermedad, ¿por qué llegaste a mí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué cosas venís a enseñarme como para que yo realmente en este momento tenga esta enfermedad, esta implicación? Entonces hay algo reprimido que debe salir. Recuerden que lo reprimido muchas veces queda dormido en el inconsciente y eso no nos permite avanzar. ¿M? Entonces, ¿qué traes a mi vida? Al cuerpo hay que hablarle, tenemos que tener la necesidad de entender que se haga manifiesto si hay algo que está mal y debe así surgir la sanación. Hay que hacerla presente, hay que hacerla consciente, hay que entenderla. Entonces ese es el camino de lucha, aceptar, poder entender por qué estará en mi camino y que después de procesarla pueda continuar. ¿Para qué? Para desbloquear ese, esas emociones que están dentro de mí y para que la enfermedad pueda salir de mi cuerpo, si es que no está en estado avanzado, y que realmente la persona pueda sanar, pero de verdad, pero desde la raíz. ¿M? Entonces, recién cuando se encuentra el bloqueo, uno sana. Acá hay una diferencia con las enfermedades crónicas, ¿no? Porque ya no se pueden curar, pero sí podemos hacerlas visibles, observarlas desde otra perspectiva, ¿m? No como algo catastrófico, sino como algo que me vino a enseñar algo en mi vida. ¿M? Las personas que viven con enfermedades crónicas deben luchar cada día, luchar contra las ideas, con esfuerzo, con coraje, con ideas y hacerlos visibles. Entonces, preguntar qué es lo que me quiere decir. Ahora, si por ejemplo tengo que manejar un duelo, tengo que preguntarme cómo lo voy a manejar. La muerte es algo que nadie entiende. Lo que pasa que es un trascender hacia otra vida, hacia otro plano, y uno no querría nunca perder a los seres queridos. Pero bueno, el trascender a otra vida es el dejar, el soltar a ese ser querido que yo tengo, porque tenemos que soltarlo para que esa persona pueda trascender a otro plano, ¿sí? Para que descanse en paz, porque la persona que deja este mundo tiene que vivir en paz. Entonces, ese fallecido debe ser liberado, debe trascender en paz, hacer conciencia a este tema para poder continuar adelante. Es lógico que la muerte siempre provoca un desconcierto, nos sacude, no la entendemos, pero bueno, tenemos que entender que cuando una persona fallece es porque ya había cumplido su función en la tierra y debe continuar. Entonces, uno no debe ni guardar las cenizas en su hogar, no debe guardar la ropa o las pertenencias de esa persona por mucho tiempo. Guardar pocas cosas que me recuerden a esa persona, porque lo más importante es que esa persona va a permanecer en mi corazón. Porque si yo sigo teniendo todas esas cosas materiales, lo único que voy a hacer es mortificarme y esa persona no la voy a soltar. Entonces yo necesito soltar a esa persona para que pueda descansar en paz. Hay que honrar la muerte, ¿sí? Entonces no podemos vivir la vida de otro. Por eso tenemos que las cosas del fallecido dejar lo menos posible en mi casa, como para que saber que esa persona ya no está más, que la estoy soltando, pero que en mi corazón siempre va a permanecer. Entonces, mientras viva en mi corazón, va a estar siempre presente. La muerte nunca se va a entender, pero bueno, es una manera de trascender a otro plano y hay que respetar el momento de partida de cada uno. Ahora, cuando sanamos y hacemos visibles, llevamos muchas cargas en el sistema de origen. Desde la niñez cargamos con mochilas y nadie puede dar lo que no tiene. Esto hay que recordarlo sobre todo para los padres. Los padres no nos pudieron dar lo que uno quería, dan lo que tienen. Recuerden que fuimos criados por víctimas de víctimas. Entonces,
nos dan lo que tienen, lo que pudieron, pero siempre rescato lo mismo. Nos dieron lo más importante que tenemos, que es la vida. Si una persona recibió poca atención de pequeño, también va a dar poca atención. Si una persona fue criada con malos modos, también dará malos modos. Entonces hay que entender que cuando una persona vive enojada por algunas cosas, su cuerpo va a permanecer tenso. Entonces van a aparecer eh, las implicaciones en el cuerpo de uno, con que no puede mover el cuello, con que se siente dura de la espalda. O sea que el cuerpo se endurece como el carácter. Entonces por eso uno tiene que dejar fluir. La tensión muscular no es buena porque significa que tengo una tensión a nivel emocional. Es como que uno se protege del mundo, entonces se endurece, ¿sí? Bien. Entonces, a veces, por miedo a ser excluido del clan familiar, me adhiero a esta lealtad, me pongo firme con mi cuerpo, como para demostrar que yo puedo, que yo soy duro contra el mundo. Sin embargo, las debilidades son normales, ¿sí? Eh, Cuando uno constela, el paciente se abre hacia nosotros y puede hablar de muchos hechos traumáticos. Estos hechos traumáticos son aquellos que se heredan y no fueron sanados. O sea, son emociones. Entonces hay que sanar y liberar, sacarlas adelante. Es importante que el paciente debe poder hablar. Es sanador poder hablar, sacar lo reprimido, ¿sí? Y las frases pueden ser las que se repitan hasta que uno esté convencido de que está liberando esas emociones, es, a ver, hasta que la persona los haga carne para que se sienta liberación en el cuerpo, tiene que decir, yo por amor puedo soltar esta carga que tanto me pesa, por favor, necesito liberarte. Y así ir repitiéndola hasta que uno se pueda convencer de que las emociones ya no van a manejar mi vida, por lo menos en ese lugar. Les recuerdo que cada uno tiene un destino y cada uno tiene que seguirlo como sea, pero bueno, dentro de lo que es una constelación familiar, sanando las cuestiones que puedan transmitirse en una implicación. El adulto se libera cuando acepta, primero honra, acepta y libera. Entonces, esto puede ayudar a la relación entre padres e hijos. Y dentro de lo que son las constelaciones familiares, cuando alguien viene a constelar, puede constelar, por ejemplo, la anorexia de la hija. Entonces, recordar que la anorexia es siempre una implicación que se transforma en una patología que por lo general, esta patología estadísticamente es más de mujeres que de hombres, pero hay también en hombres, ¿sí? Entonces, esta patología es problemas con mamá, problemas con la alimentación, problemas con quién me da de comer. Entonces, uno tiene que tratar de resolver el problema con mamá. El cáncer pueden venir de muchas implicaciones, pero por lo general es la gota que rebalsó el vaso y las emociones no supieron manifestarlas, manejarlas o controlarlas. La depresión, por lo general, es donde se usa fármacos, ¿sí? Entonces, las depresiones vienen de una baja autoestima y estar sin fuerza, o sea que heredamos esto de alguien. Hay tanta variedad de implicaciones que en el fondo se encuentra una lealtad profunda hacia alguien que uno quiere de la familia. Todo esto es a nivel inconsciente. Por ejemplo, una psicosis puede originarse de tres formas diferentes. Es una carga terrible porque es un destino traumático, porque solo las personas saben lo que se siente y es una carga muy pesada. La psicosis puede tener varias implicaciones, o sea, familiares que se identifican tanto como el perpetrador como el perpetrado, o cuando hay periodos realmente de calma es cuando a la persona que es psicótica se la puede constelar, porque si no, no se la puede constelar, o sea, no está en sus cabales o tiene una medicación que lo seda profundamente, entonces la psicosis no tiene vuelta atrás, lo único que uno puede hacer es tratar de estar preparado para encontrarse con personas con psicosis y ver de qué manera podemos ayudarlas. Entonces,
Para eso estamos acá, para prepararnos, para tratar de buscar información sobre ese tema y cada uno de los que se pueda presentar, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si una persona se metió en las drogas es porque desprecia externamente a papá e internamente tiene algún problema con mamá. Entonces, el papá es malo y toma de la mamá algo bueno, entonces sigue alguien en la muerte y estas implicaciones siguen su destino. U otro miembro familiar puede continuarlo. También acá puede aparecer el alcoholismo, porque todo lo que es dentro de las que son las drogas, la drogadependencia o aquellas implicaciones que abarcan todo lo que es algún consumo de algo complicado, bueno, es porque hay alguna lealtad con algún familiar, ¿sí? El cuerpo emocional tiene muchos bloqueos, o sea, cuando uno no sabe manejar las emociones, suelen aparecer muchos bloqueos. Entonces ahí van a aparecer las enfermedades. Y acá van a aparecer muchas convicciones enraizadas. A ver, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Sí hay que tener en cuenta que cada una de las implicaciones lleva su tiempo, que un chico no puede constelar hasta que es adulto, hasta los 18 años, que los padres pueden constelar. Recordar que una constelación puede ir dándonos vuelta en la cabeza hasta 2 años después de haber sido constelado. Entonces depende del trabajo y el proceso de cada uno, porque es un trabajo personal, individual. Hay muchas personas que dicen que sería bueno constelar cada 20 días, pero como esto es muy personal, cada uno sabe cuando siente la necesidad, porque cuando uno constela, eh, toda esa implicación sigue dando vueltas en la cabeza hasta que uno pueda sanarla, o sea, exteriorizarla, sacarla, poder honrar lo que está diciendo hasta que lo puede sanar con las frases sanadoras. Entonces, entender que la enfermedad también nos avisa que algo pasa, que algo me está bloqueando, que no es la energía coherente la que está corriendo en mi cuerpo. Entonces, entender, preguntar, ¿qué me dice esa enfermedad para que yo esté de esta manera y como para que mis emociones me estén jugando un mal paso? Entonces, nada, intentar pensar qué es lo que puedo sacar en limpio de todas estas implicaciones para que yo pueda sanar no solamente dentro de lo que es mi clan familiar anterior, sino también el que venga y que esas lealtades no sean tan crudas para el camino de cada uno. Bueno, les mando un beso grande. El próximo encuentro será el último, terminamos con el octavo, así que nos estamos viendo la próxima semana.